Sentimiento rural, que forma parte de mi propia identidad. Desde hace años estoy muy ligada al pueblo y el terruño me tira y yo pienso, siento y a veces sufro el pueblo. Parte de las reflexiones y conocimientos que os voy a plantear aquí tienen que ver con ese proceso de investigación de 7 años de la tesis doctoral. Y bueno, en efecto mi mirada es antropológica y es feminista, si bien es cierto que al final cuando se hace un trabajo de investigación tienes que beber de muchas fuentes porque necesitas un marco general sobre lo que generar y construir nuevo conocimiento. Para mí la perspectiva histórica es muy importante, en cualquiera de mis trabajos está porque a mí me parece fundamental y aquí hoy también lo quiero plantear así. Mirar hacia atrás para saber de dónde vienen, de dónde venimos los ámbitos rurales, en qué momento estamos y sobre todo a dónde nos gustaría enfocarnos para encontrar pues, cada vez un mayor bienestar, ¿no?, en esos ámbitos rurales. La antropología se acerca a conocer siempre la diversidad humana y por tanto también la rural por lo singular que es. Yo creo que las personas que estamos aquí, que somos de pueblo, conocemos esas singularidades. Por cierto, ¿cuánta gente hay de pueblo? ¡Ay, qué bien! Estupendo. Pues para el debate va a venir súper bien, porque además yo soy de la opinión de que 7 años de trabajo me llevan a unas reflexiones que siempre hay que enriquecerlas con reflexiones de otras personas. Bueno, empezamos. Si os parece, tal como quedé con Sara, hago una exposición en torno a 1 hora y después armamos un debate. ¿Os parece? A mí siempre me gusta empezar con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Cómo se define lo rural. Perteneciente o relativo a la vida del campo, a sus labores y a sus habitantes. Fijaros los sinónimos de rural, esto se ha sacado del diccionario: rústico, campestre, agreste, campesino, bucólico, agrario, y lo antónimo de rural pone que es lo urbano, pero fijaros, agreste como sinónimo de rural. Luego lo busco del diccionario y pone abrupto, áspero, salvaje, silvestre, rudo, zafio, tosco, grosero, vasto, ordinario. Pues empezamos bien, ¿no? Porque los sinónimos de urbano, al contrario, son cortés, atento, de buen modo, educado, correcto. Bueno, empezamos bien la conferencia. Bueno, pero de verdad, ¿qué es eso de lo rural? Y aquí me detengo unos minutos a hacer esa mirada hacia atrás. Estas definiciones que hemos visto del diccionario nos llevan a un primer planteamiento sobre la consideración que en un pasado no muy lejano ha habido de lo rural básicamente a partir de lo agrario y su oposición a lo urbano. Lo rural ha estado muy invisibilizado y muy menospreciado porque han sido campos, mulas, trabajo muy duro y de forma rudimentaria, bajos sueldos, mal olor, suciedad, pobreza, hambre, analfabetismo, incultura, piojos, ropa de pana, abarcas, boinas y de muy poca atención e interés por parte de las administraciones públicas que no invertían en servicios básicos con una consideración de ciudadanía de primera, sino de segunda. De todo lo dicho, las mujeres rurales han trabajado en el campo de sol a sol y además han desarrollado sus labores que como féminas tenían naturalmente adscritas, las tareas domésticas y de cuidados, según el tradicional reparto de roles de género. Ellas han sido más pobres, más incultas, más analfabetas, con menos apoyos, más vulnerables, con menos derechos, menos libertades, mayor control social, menos privilegios, menos oportunidades, por la gran desigualdad que han sufrido frente a los varones, especialmente en contextos más tradicionales como son los pueblos. Las ciudades o zonas más desarrolladas eran el centro y captaban todo el interés y la atención de servicios y recursos. Hasta la ciencia ha sido urbanocentrista
mirando con ojos de ciudad, porque ¿qué podría merecer la pena estudiar en el campo y en sus gentes? ¿Qué valor podía tener ese conocimiento? Mucho menos estudiar a las mujeres. Total, los actos heroicos, si había alguno, los hacían los varones. Además, la producción científica ha sido de dominio masculino desde la perspectiva de los varones, patriarcal y androcéntrica. Las mujeres rurales eran en general invisibles a la mayoría de las disciplinas, pero también al movimiento feminista, no nos olvidemos, que no les ha dado una atención especial a sus necesidades específicas ni las representaba. Muchas personas renegaban de ser de pueblo, esto lo hemos visto muchas veces, por esa consideración tan negativa. ¿A quién le podía gustar que le tildaran de paleto pueblerino o paleta pueblerina? El cine ha escenificado esta situación en la que estaban los pueblos para recrear muchas películas y documentales. El Paco Martínez Soria ha tenido su papel. Los pueblos han sido lugares atrasados donde no había futuro, por eso había que salir de ellos si querías ser alguien y progresar. Las migraciones a partir de los años 50-60 del siglo pasado, coincidiendo también con muchos cambios de todo tipo en España, económicos, políticos, legislativos, mecanización del campo, dejaron a muchas casas, campos y pueblos medio vacíos. Suiza, Holanda, Italia, Alemania, Mallorca, la costa valenciana, Latinoamérica, fueron algunos de los destinos que muchas personas tomaron para salir de esos contextos tan poco favorecedores y con tan pocas oportunidades para mejorar la calidad de vida. Destinos internacionales más desarrollados o zonas emergentes industriales o turísticas en nuestro país y que necesitaban mucha mano de obra. Hablamos de esa segunda parte de la época franquista que nos sacó de la autarquía de las primeras décadas a un mayor aperturismo al mundo, con una época de mayor crecimiento económico y cambios sociales, conocida como desarrollismo español, iniciado pues, con los planes de estabilización, llegada de turistas, etc., etc. Esta gran salida de personas de los pueblos hizo que algunos de ellos comenzaran un proceso en caída libre de pérdida de población que ya nunca han podido recuperar. Antes y ahora la población que sale de los pueblos es la más joven, la más preparada, la más fuerte, con más vida laboral por delante, con más capacidad de tener descendencia, con más anhelos e ilusiones. Los diferentes proyectos migratorios hicieron que algunas personas volvieran a su pueblo con dinero y se quedaran, e incluso con nuevas formas de entender la vida y con los conocimientos de oficios que luego pudieron desarrollar en el pueblo, pero otras ya no volvieron nunca. Aquellas personas que nunca salieron se aferraron a sus pueblos, ligados básicamente a la tierra y a los jornales del campo. Los estudios rurales parecieron desaparecer durante estos años, pero en los años 70 y 80 del siglo pasado comienzan tímidamente estudios más allá de los estudios del campesinado, alentados por los grandes cambios que se estaban dando a todos los niveles en España, ¿no? Y que nosotros hemos podido vivir. Llega la transición española, un nuevo periodo democrático con grandes cambios de todo tipo que fueron redundando en un mayor bienestar de la ciudadanía y un cambio de siglo que nos lleva a entender los espacios rurales desde un punto de vista multidisciplinar, multidimensional, con una concepción más plural y una visión local, pero ya a partir de lo global, en un mundo interconectado donde emergen nuevos protagonistas, intereses, nuevas dinámicas y escenarios y nuevos cuestionamientos que entran en la agenda política y en la arena pública. Nos encontramos en un nuevo marco de análisis de lo rural, las nuevas ruralidades. Desde ese enfoque vamos a ver qué nueva concepción tenemos de los pueblos. Vemos que este nuevo marco, que tiene parte de lo que fuimos, pero ya no tanta, es un nuevo enfoque amplio e integral para el análisis y la reflexión sobre qué papel están jugando actualmente las áreas rurales y qué necesitan para su sostenibilidad y desarrollo,
tanto los pueblos como sus gentes, también los entornos naturales. Surgen nuevas narrativas y renovados discursos sobre esto de lo rural. Por tanto, es desde esta concepción de las nuevas ruralidades desde donde nos acercamos a conocer las áreas rurales actuales. Un nuevo marco donde se está produciendo una resignificación de lo rural. Actualmente se habla más de un continuum entre lo rural y lo urbano y una necesaria interdependencia, donde aunque sigue habiendo cierta distancia y fractura entre ambos, la globalización y la era de las comunicaciones nos tiene interconectados. Un ejemplo magnífico de resignificación y de puesta en valor de los entornos naturales y municipios rurales vino con la pandemia del COVID, porque nos mostró una de las grandes paradojas. No me gusta vivir en un pueblo, pero ahora lo idealizo porque tiene todo lo que no tengo aquí en la ciudad. Esto no sé si alguien lo pudo vivir así. De esto se ha escrito mucho, ¿eh? Hay en las redes gente que ha escrito sobre esto por la importancia que tuvo. ¿Fue el COVID una oportunidad para el mundo rural? Todo indica que se quedó en esa idealización de un momento de gran crisis y angustia por estar encerrados, pero que luego no se ha traducido en un aumento significativo de población. Hubo muchos deseos de irse a vivir a un pueblo, pero no se materializaron porque al final la gente tiene su vida hecha en la ciudad. Quizás a lo que sí ayudó fue al mayor aprecio de lo rural, que salió reforzado. También sirvió a dar más importancia al cuidado de la salud, a conectar más con la naturaleza, al teletrabajo, que apareció ya para no irse como una gran oportunidad, que luego se ha mantenido en muchos casos, ¿no? Y que demostró que en un pueblo con Internet puedes estar trabajando en una empresa de Bruselas. Puso en evidencia que el sector primario, como sector clave y estratégico, es fundamental para nuestra economía. Bien, vamos a ver qué características tienen actualmente estos municipios rurales en este nuevo marco de nuevas ruralidades. Mirad, hay un consenso sobre estas tres características: despoblación, envejecimiento y masculinización. Estas tres cuestiones se están abordando como los grandes retos demográficos de las áreas rurales. ¿Y por qué? Pues porque se ha visto que su sostenibilidad y su desarrollo están en riesgo, y esto es un gran quebradero de cabeza a nivel político, económico y social a todos los niveles por todo lo que aportan las áreas rurales. Despoblación, está claro, el crecimiento vegetativo, que es la diferencia entre los que nacen y los que se mueren, pues cada vez nacen menos y se mueren más en relación, y porque la esperanza de vida ha subido, ¿no? Y luego sale gente y no entra nueva, con lo cual despoblación. Esto es una cuenta así simplificada, pero que para entenderlo bien. Bueno, el envejecimiento. Hay pocos nacimientos. Cuando vemos las pirámides de población, vemos que la cabeza empieza a ser cada vez más gorda y luego el piececito muy pequeñito, porque nacen muy pocos chiquillos. Se aumenta la esperanza de vida, por tanto, hay gente que tenemos de 80, 90, 100 años en los pueblos. Y, por tanto, esto es muy importante porque aumentan las labores de cuidados, que básicamente están al cargo de las mujeres. Masculinización. Si entendemos las áreas rurales desde lo agrario, vemos que los hombres tradicionalmente son los que han heredado las tierras, los que saben trabajarlas, los que heredan el tractor y saben conducirlo, por tanto, son los que suelen quedarse más en el campo, ¿no? En las tareas agrícolas y ganaderas. Y salen más mujeres. Mirad, esto sobre la salida de las mujeres y en general sobre estas tres variables, por si alguien quiere indagar, han hablado mucho, yo los he seguido mucho, a Luis Camarero Rioja, a Fátima Cruz y a Rosario San Pedro, que hace un par de meses estuvo aquí en la universidad.
han estudiado mucho esto y han escrito concretamente sobre la salida de las mujeres de las zonas rurales, ¿vale? Esto además, ¿qué es lo que pasa? Pues que están afectando a otras variables demográficas como el estado civil. Hay mucha gente que se queda soltera, muchos hombres solteros en los pueblos, la nupcialidad, no hay tantos matrimonios, la natalidad, la mortalidad, en fin, que está teniendo un montón de trascendencia en el resto de variables. Cuando aumenta el envejecimiento, como he dicho antes, hay mayor carga en personas cuidadoras, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en contextos tradicionales sabéis que son las mujeres las que cuidan. Por tanto, sus posibilidades de participación a nivel laboral, política y social pues se ven reducidas. Estamos, por tanto, ante un asunto prioritario de orden mayor. Aunque se sabe que influyen muchas cosas para que esto haya afectado de forma desigual a los municipios de España, por muchas variables, según de qué zona estemos hablando y según otras cuestiones que veremos más adelante, ¿vale? Entonces, podemos encontrar pueblos que no estén caracterizados por esto. Bueno, vamos a ver dónde estamos. Oye, qué mapas, que me ha parecido que volvía a EGB. España es un país rural, está clarísimo. Tiene 8.132 municipios. Fijaros que yo estos datos que os presento ahora, para enmarcar de qué estamos hablando cuando hablamos de lo rural y de la dimensión, son cifras que depende del dato, la he escogido, bueno, en diferentes fuentes, en diferentes años, ¿no? Pero como dicen los pueblos, picas pajas, ¿no? Bueno, el 80% de los municipios no superan los 5.000 habitantes. Es muy fuerte pensar esto, ¿eh? El 80% no superan los 5.000 habitantes y siguen despoblándose, porque la despoblación no para. Sabéis que a nivel mundial hay una tendencia de concentración en las ciudades. De hecho, es que hay lugares del mundo donde hay megaciudades ya. La gente se queda sin oportunidades en los ámbitos rurales, se van a las ciudades, en las ciudades viven peor, pero el territorio rural del mundo en general se está despoblando, ¿eh? En efecto, España tenemos la misma trayectoria, ¿vale? Fijaros que ese 80% de los municipios solamente acogen entre el 10 y el 12 de la población nacional. O sea, que el resto está concentrado en ciudades. Castilla-La Mancha, por tanto, es una región rural. Más del 90% de su geografía es rural. Y de los 919 municipios, el 92 tienen menos de 5.000 habitantes. O sea, casi la totalidad de los municipios. Más de la mitad de esos 919 tienen menos de 500. Solamente 12 en toda la región superan los 30.000. El 80% de los municipios está afectado por la despoblación y muy poquita población vive en las zonas rurales. Bueno, pues aquí tenemos Albacete. No íbamos a ser la excepción. Albacete es rural. Ahí tenéis la provincia. Tenemos 87 municipios. Fijaros, casi la totalidad está afectado por la despoblación, un 80%. He sacado, porque están publicados, de esos 87 municipios, 79 están o en intensa despoblación o en extrema despoblación, ¿vale? Fijaros que igual, ¿no? Estamos muy poquita población en un montón de municipios. Solo 6 superan los 10.000 habitantes y creo que Caudete por los pelos. Albacete, Almansa, Caudete, Hellín, La Roda y Villarrobledo. Fijaros, la sostenibilidad y el desarrollo de las áreas rurales es en estos momentos de verdad una verdadera prioridad a nivel político, porque están preocupados por estos espacios. A nivel global, como he dicho antes, europeo, nacional, en Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete y a nivel de cada uno de los municipios. No solo preocupa desde el punto de vista medioambiental, de protección de los entornos, sino de regulación de uso de los recursos naturales a nivel económico, de generación de alimentos, sino también pues, demográficamente. Lo rural está en la agenda política como un asunto prioritario. Cuando un asunto está en la agenda política, vamos a tomárnoslo en serio. Se viene reflexionando y actuando bajo dos certezas. Esto es unánime.
El país no puede desarrollarse sin el desarrollo de las áreas rurales y sin las mujeres la sostenibilidad de las zonas rurales no será posible. Bien, pues vamos a ver qué se está haciendo, porque si esto es tan urgente, lo que tenemos que hacer es poner toda la carne en el asador, hacer muchas leyes y generar mucho presupuesto y gastar mucho, ¿no? Esto en principio pues debería ser así, si es que preocupa tanto. Bueno, ¿qué se está haciendo? Mirad, a nivel más global, esto lo voy a hacer un poquito más de pasada, porque sí que es verdad que tampoco podemos detenernos, porque tampoco es el motivo de la conferencia, porque luego quiero que haya tiempo para el debate, pero a nivel más global, puesto que es una preocupación súper importante, tenemos la Agenda 2030, que sabéis que está en la mayoría de las acciones en las que participamos, tiene el logotipo de la Agenda 30. Fijaros que es muy antropológica la Agenda 30, fijaros, se basa en 5 dimensiones fundamentales: las personas, la prosperidad, el planeta, la participación colectiva y la paz. Esto la verdad es que es precioso, ¿no?, como ideario. Tiene 17 objetivos y entre ellos, y he cogido 2 que nos sirven para esta conferencia: la igualdad de género, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a todas las niñas, y las ciudades y las comunidades sostenibles, o sea, buscar que los lugares sean sostenibles. Por otro lado, esto que nos suena mucho en el campo, la gente que somos de pueblo, la PAC, la Política Agraria Común, que por un lado tiene el FEAGA, que son ayudas directas a las explotaciones, ¿vale? Cuando oímos decir, tengo que ir al banco que me hagan la PAC, ¿no? Pues se refieren a esto, a recibir una prestación económica directa, y luego lo que se llama el FEADER, que financia el desarrollo rural. La metodología LEADER os sonará. Bueno, se le dice el programa LEADER, ¿no?, pero en realidad es una metodología y se está haciendo efectiva a través de los grupos de desarrollo rural o grupos de acción local, que lo que hacen es intentar no imponer acciones en el territorio, sino que el propio territorio proponga cosas. Pues yo quiero poner un negocio, yo tengo una casa rural, yo quiero como ayuntamiento poner en marcha una iniciativa, y entonces se propone y hay financiación para poder hacer esto, ¿vale? En Castilla-La Mancha hay 29 grupos de desarrollo rural que se desarrollan, están parcelados por territorios, y en la provincia de Albacete hay 6. Por otro lado, fijaros que tenemos una ley nacional que es muy importante para que sepáis que hay legislado, o sea que en realidad estamos en una situación de riesgo de sostenibilidad de los ámbitos rurales, pero hay mucho legislado, ¿no? Veremos a ver entonces dónde está fallando la cosa. Tenemos una ley del 2007 ya para el desarrollo sostenible del medio rural. Fijaros, el objetivo, que lo he puesto aquí porque me parece interesante, se busca hacer cumplir el principio de igualdad, la sostenibilidad del territorio y mejorar el bienestar de la población rural. En esta ley ya en el 2007 dice España es rural, ¿vale? Lo seguimos manteniendo. La ley es muy chula para quien trabaje en estos temas, os la recomiendo que le echéis un vistazo. Bueno, ahí tiene unas definiciones. Fijaros, la ley, al ver el panorama español, se ve en la necesidad de definir lo que es un municipio rural de pequeño tamaño. Es como esa acción positiva que va a haber hacia estos municipios, porque son aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes y como hay tantos, ¿no?, es como que tienen un interés especial o una acción positiva. Y luego, fijaros, la delimitación y calificación de zonas rurales. Y dice, bueno, vamos a organizar España entre las zonas rurales que hay que revitalizar, sí o sí, porque se están quedando vacías, aquellas que son intermedias y aquellas periurbanas, ¿vale? Esta ley le hizo que las comunidades autónomas tuvieran deberes que hacer, ¿vale?, para precisamente poner en marcha y ejecutar. Con esos deberes, lo que hizo Castilla-La Mancha es, oye, pues en el 2021, han tardado,
que las nacionales del 2007 y estas del 2021, pues han previsto, bueno, una ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha. Hay una estrategia regional frente a la despoblación con un plan que va del 21 al 31 y, bueno, pues lo que hace es que planta como objetivo fijar la población, ¿vale? Desarrollar nuevas actividades económicas, fomentar el emprendimiento y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de las personas, ¿vale? Esto dio lugar, a que ahora lo veremos, a que el Gobierno de Castilla-La Mancha hiciera una estructuración de la región para ver qué zonas había que revitalizar más urgentemente y cuáles no tanto. Y aquí, para que sepáis, bueno, pues hay un decreto donde se determina que hay que marcar las zonas rurales para saber lo que es más urgente. Incluso hay un Consejo Regional del Desarrollo del Medio Rural, ¿vale? Luego son entidades que están también, las podéis seguir en Facebook, yo las sigo desde hace años, la Red Rural Nacional, ¿vale? Y luego la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural, que trabaja mucho con el Gobierno y están ahora con las agendas de desarrollo rural y urbano, ¿vale? Bueno, pues avanzamos un poquito en este marco. Bueno, ahí tenéis, he hecho una captura para que veáis, esto es libre, ponéis mapa de la despoblación de Castilla-La Mancha y os va a salir. Lo rojo no hace falta que diga que es la extrema despoblación. ¿Os imaginabais la región así? Extrema despoblación en rojo, rosita intensa despoblación, la naranjita en riesgo, la intermedia agrícola en azul, la intermedia diversificada es cuando, aparte de la agrícola, hay otras fuentes, ¿vale? Como, pues, por ejemplo, sobre todo el industrial, ¿vale? Y luego la periurbana. Bueno, pues veis ahí, esto está muy bien porque cuando entréis vosotros y pincháis en un municipio y os despliega toda la información de ese municipio. Y además os dice, este municipio está en extrema despoblación. Y en cuanto a la ley de Castilla-La Mancha de medidas económicas, tributarias y tal, le correspondería esto, esto, esto y lo otro. Con lo cual, pues yo os insto a que lo busquéis si estáis en un pueblo y entonces ya sabéis, cuando hacéis la declaración de la renta, que os estáis ahorrando, ¿vale? Porque eso ya es automático, y qué medidas tenéis, pues ahora las vamos a ver, pero de medidas de alquiler y todo eso. Veis que en Albacete gran parte es de extrema despoblación, tenemos Almansa intermedia diversificada por el asunto de toda la industria zapatera y bueno, pues ahí tenéis el norte de la provincia, que es intermedia agrícola, tenemos Villarrobledo, La Roda, Casas Ibáñez, Villamalea, ¿vale? Bueno, yo os insto a que lo miréis, ¿vale? Pero bueno, que 523 municipios, una parte importante, está en extrema despoblación. Fijaros que algunas medidas, para que os hagáis una idea, en los últimos tiempos estoy leyendo sobre cómo está esto influyendo desde que se hizo hace 4 años, qué cosas ha mejorado desde la aplicación y al parecer se está valorando como muy positivamente en el crecimiento que han podido tener algunos pueblos, ¿vale? Son deducciones fiscales, desde si solamente por estar en una zona escasamente poblada ya te deducen del tramo autonómico un 25%, un 15% si adquieres una vivienda allí en alguno de estas zonas, vivienda habitual. Y bueno, en el impuesto de transmisiones patrimoniales también, te deducen 500 euros en lo que tienes que pagar por traslado de vivienda habitual, en fin, que hay unas medidas que Castilla-La Mancha tiene puestas en marcha desde el 2021, ¿vale? Bueno, vamos a dedicarle un ratito a las mujeres rurales. Porque claro, no eran el motor de la sostenibilidad de los pueblos. Si una de las certezas es que sin las mujeres no hay sostenibilidad, pues vamos a dedicarnos un poquito a las mujeres, ¿no? Que ahora ya no son tan invisibles como antes, que ahora ya sí que interesa su visibilidad, ¿no? Y ya
interesa que se queden en los pueblos? Pues sí, ahora ya sí. Veis la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, esta nacional nombra 18 veces la palabra mujeres y luego en la región pues nos hemos venido arriba y en la ley regional sale 30 veces la palabra mujeres. Hemos mejorado, ¿vale? Con lo cual ya es algo positivo, ¿no?, de ese papel que tenemos que jugar las mujeres. Bien, las mujeres protagonistas tienen su propio marco legislativo y normativo, ¿no? Es como decir, vamos a legislar con esta acción positiva hacia ellas para que de verdad haya algunas medidas que vayan directamente a ellas. Porque claro, si no se hace esa segregación por sexos, tenemos que definir claramente hacia esas mujeres rurales para saber en qué les podemos ayudar exactamente, ¿no? Bueno, pues un poquito el paraguas general viene de la Ley de Igualdad y contra la Violencia de Género, que hay una nacional y una regional de cada una de ellas y ya hablan en general de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿vale? Luego esta os sonará desde el 2011 la de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que es una ley que lo que pretende es visibilizar a las mujeres en todas aquellas tareas que estaban desarrollando en el campo, ¿vale?, y que resulta que trabajaban como el hombre, pero no estaban visibilizadas. Ahora se les da la oportunidad de que están dadas de alta en la Seguridad Social, coticen y tengan... Bueno, el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, que es súper bonito, este es más actual, del 2019, vísperas de que empezara el COVID, y es súper bonito. Y también lo que prima, lo que dice es que bueno, pues hay que visibilizar a las mujeres, la igualdad, que las mujeres están en situación muy desfavorable, y bueno, para que os suene, ¿vale? Y luego esta, que es la más reciente, que es también muy interesante y que se cree que va a incidir más en las mujeres, y es esta regulación de la venta directa de productos ligados a la explotación agraria, lo que son los circuitos cortos de comercialización, ¿no? Muchas mujeres en los pueblos, sin salir del pueblo, en cuanto a alimentación, productos agroalimentarios, la posibilidad de no tener que vendérselo a un mayorista, sino que se puede hacer en circuitos cortos de comercialización, ¿vale? Bueno, bueno, aquí os he puesto también las federaciones de asociaciones de mujeres rurales que también están haciendo un montón de cosas, os sonarán FADEMUR, FEMUR, ANFAR, AFAMER, ¿no? Unas son de un grupo político, otras son de otro, pero bueno, todas están haciendo cosas a favor específica de las mujeres. Bueno, vamos a enfocarnos en un futuro. A ver, ¿hacia dónde podemos avanzar? Vamos a reflexionar a ver qué cosas podemos hacer, porque algo puede estar fallando cuando no estamos consiguiendo lo que se plantea en las leyes, ¿no? Porque hemos visto que ahí está el cuadro legislativo, ¿no?, el marco, y hay muchas cosas que hacer y muy buenas intenciones. ¿Qué puede estar fallando? Bueno, sí que es verdad que se están haciendo cosas por los ámbitos rurales para su desarrollo y para evitar su despoblamiento desde muchos ámbitos, con un amplio paraguas y tal, pero ¿es suficiente o insuficiente? Porque está claro que si algo no está funcionando hay que reflexionar. En mi opinión, hay un marco suficiente, pero hay un presupuesto insuficiente. Eso es lo que yo opino. Las leyes, si no están dotadas de presupuesto suficiente, no valen para nada. Es unas intenciones que no sirve para nada, ¿no? Luego muchas cosas se están haciendo bien, otras no tan bien, otras no tan pertinentes, otras no tan satisfactorias para la población, y eso lo vemos y lo oímos y lo sentimos a diario cuando la gente está diciendo no podemos vivir en los pueblos, no podemos mantenernos en los pueblos con los precios que tenemos, los pueblos estamos abandonados, no tenemos servicios, no tenemos, bueno, pues algo estará pasando, ¿no? Quizás es importante reflexionar si el presupuesto que se está gastando de una forma eficaz y eficiente, con acciones eficaces y eficientes.
Pero lo importante es que debemos tener confianza, ¿no? Porque la sostenibilidad es posible y esa esperanza es la que nos debe impulsar. Es importante que los pueblos tengan autoestima. Yo creo que los pueblos carecemos de autoestima por toda la trayectoria anterior de menosprecio. Son, al fin y al cabo, ¿no? Los que están en el territorio, esas personas, las que lo quieren, las que lo piensan, las que lo sienten, pero deben creer en el pueblo, ¿no? Les falta autoestima. Esto pasa por poner en el centro a las personas. Yo creo que quizás lo que pueda estar pasando es que no se está poniendo en el centro a las personas. Lo que está claro es que ante escenarios complejos es necesario soluciones complejas e integrales. No todo vale y no todo vale de cualquier forma. Son necesarias acciones múltiples y diversas porque todo suma, ¿no? ¿Estamos ante un reto muy difícil? Sí. Pero yo creo, y en mi opinión, que si se pone en el centro a las personas va a ser más fácil. En los análisis que hacemos sobre las áreas rurales yo detecto un déficit importante. Me da la sensación de que se tienen en cuenta mucho los datos cuantitativos, pero poco los cualitativos, ¿no? Las cifras están ahí, pero bueno, yo las cifras las puedo saber desde un despacho de Bruselas, me meto en Internet, en la encuesta de población activa, en el INE y lo sé, ¿no? Pero ¿y lo cualitativo? ¿Nos paramos a pensar en ellos? Es que es importante conocer la realidad que está viviendo la gente. A mí no me cabe la menor duda de que un eurodiputado o eurodiputada se va a Nerpio un mes y dice, hostia, madre mía, ¿no? A mí, en mi opinión, me hace falta pisar el terreno, ¿no? Conocer la realidad porque sí que hay que oír la voz de la gente, ¿no? Y oír lo que piensa esa gente, y cómo vive, y cómo siente, y cómo piensa, y cómo sufre el territorio, ¿vale? Creo que se está haciendo mucho desde los despachos y poco desde el terreno. Hay que hacer diagnósticos locales. Es que resulta que tenemos a Chinchilla de Monte Aragón y a la Gineta que están creciendo, y a Tiriez y Bonete que decrecen. Es que cada pueblo es diferente. Es que lo que no podemos hacer es pensar que hay diagnósticos generales que sirven para todas las poblaciones. Hay que hacer diagnósticos locales individualizados de cada uno de los municipios, porque cada pueblo es diferente, sus gentes, su patrimonio, sus tradiciones, su cosmovisión, su entorno natural, su cercanía o su lejanía de la ciudad. Cada pueblo tiene unos recursos que pueden utilizar o no, tiene unas potencialidades, tiene unas dificultades, tiene diferentes oportunidades. Creo que esto no se está haciendo, porque hay que ir y hay que estar en los pueblos y hay que ver y escuchar a la gente, a la infancia, a la juventud, a los adultos hombres, a las adultas mujeres, a las que están criando, a las personas con discapacidad, a las personas migrantes, a los padres y madres, a las personas jubiladas, a las enfermas, a las solteras, a las viudas, a las desempleadas. Hay que escucharlas y a partir de ahí hacer diagnóstico de lo que pasa en ese pueblo, ¿no? Preguntarles a ellos y poniéndolos en el centro, porque las voces de esa gente son importantes. Es que alguien les ha preguntado, yo, los años que he estado en mi pueblo, a mí nadie me ha preguntado esto. ¿Está bien en el pueblo? Una pregunta pertinente. ¿Te sientes feliz? ¿Encuentras aquí todo lo que necesitas? ¿Qué echas en falta? ¿Qué te mueve a quedarte en el pueblo? ¿Qué te haría irte del pueblo? ¿Y a los que se han ido? ¿Qué les ha movido? ¿Qué haces en tu vida cotidiana? ¿Es fácil o difícil tu vida? ¿Qué crees que necesitaría el pueblo para mejorar? Hay que detectar los elementos que están expulsando a la población y a los que están atrayendo a la gente. Esto no lo sabemos desde un despacho de Bruselas, ni de un despacho de Toledo ni de Madrid. Hay que preguntarle a la gente qué está expulsando a la gente de los pueblos y qué elementos hay que estén atrayendo. Hay que generar espacios participativos donde la ciudadanía de primera, no ciudadanía de segunda, desde su protagonismo piense cómo quiere mejorar su pueblo, con la ayuda de todo ese marco legislativo, con la ayuda de los grupos de acción local, con la ayuda del ayuntamiento, de la diputación. Vale, bien, pero
esos espacios son donde se promueven los procesos comunitarios, desde donde el pueblo valore cómo quiere construir su pueblo y desde donde nazcan iniciativas colaborativas entre todos los agentes del territorio. Hay que fomentar el asociacionismo, las redes vecinales de apoyo ante las necesidades y los problemas comunes. Hay que conectar con el tejido empresarial y hacerlo partícipe de la estrategia de desarrollo. Políticas desde abajo hacia arriba. Lo que yo opino es que se están haciendo políticas desde arriba hacia abajo y eso no sirve. Desde abajo, desde diagnósticos locales, lo que la gente quiere, subirlo para arriba, hacia los marcos legislativos. Vale, y si las mujeres las tenemos ahí, como oro en paño las mujeres y poniendo sobre ellas todas las expectativas como motor de cambio y son necesarias para dinamizar y fijar la población, hay que pensar en ellas. ¿Cómo están las mujeres de los pueblos? ¿Son los pueblos espacios igualitarios? ¿Qué precio deben pagar las mujeres que se quedan? ¿Cómo están atravesadas esas mujeres por la tradición y cómo las determina? ¿Los mandatos de género y de parentesco las limitan o las impulsan? Mujeres jóvenes, no solamente las que puedan poner un negocio, las que paren y las que no, las que salen a trabajar fuera y las que se quedan, las jubiladas, las solteras, las viudas, las que cuidan, las que tienen un proyecto empresarial. No debe importar solamente aquellas que colaboran en la economía, porque no todas las mujeres pueden poner negocios. No solamente aquellas que sirvan al capitalismo y al sistema económico. El bienestar de todas es una necesidad para que puedan realizar su proyecto vital como quieran hacerlo. Y esto tampoco se está haciendo, no se les está ni preguntando ni teniendo en cuenta. No debemos colonizar su voz. Desde un despacho de Madrid no se debería decir lo que necesitan las mujeres rurales. Esto se ha solido hacer. Hay que preguntarles cómo las trata el pueblo, cómo viven y sienten su vida. Sabemos que ellas son las máximas responsables, aunque estén trabajando, de todas las tareas de cuidado y de las tareas domésticas. ¿Cómo lo viven esto las mujeres? ¿Cómo pueden compaginar esto con su trabajo? ¿Cómo se les juzga en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce? Como buenas madres, buenas hijas, buenas mujeres, buenas nueras. ¿Cómo les gustaría trabajar con calidad y no estar trabajando por horas o por medias jornadas para al final llevarlo todo, ¿no? Porque ellas quieren trabajar, pero no pueden conciliar. No tienen coche algunas, no tienen carnet de conducir. ¿Cómo viven y cómo sienten? Es que no se les está preguntando. ¿Cómo sienten esa falta de libertad más que en las ciudades? La falta de oportunidades, la presión social que sabemos que tienen más las mujeres que los hombres. El cómo influyen en ellas estos entornos de rumores y el qué dirán. Efectivamente, las estructuras de parentesco y de género crean estructura social y, en mi opinión, esto es algo que no se está teniendo en cuenta para la sostenibilidad de los ámbitos rurales ni para trabajar con las mujeres, porque no se está teniendo en cuenta esta situación que están viviendo las mujeres en estas estructuras sociales que muchas veces las limitan y las constriñen. ¿De verdad las mujeres se sienten abrazadas por su entorno? Habría que preguntarles. Fijaros que son las mujeres los actuales motores de los municipios rurales. Son las más dinámicas, las más innovadoras, las que tienen más creatividad, más iniciativa para la puesta en marcha de negocios y acciones que hacen crecer y mejorar el bienestar de sus pueblos. Son las que más fomentan y sostienen las redes vecinales, las de reciprocidad y apoyo, sobre todo entre las mismas mujeres, de forma intergeneracional, entre las vecinas, entre la prima, entre la hermana, entre la abuela. Las mujeres están liderando ahora mismo el desarrollo de los pueblos a través del sector turístico, los circuitos cortos de comercialización, el pequeño comercio. Son las más presentes además en asociaciones y, en definitiva, las que mayor esfuerzo están poniendo en dinamizar las comunidades y a las que menos se les pregunta.
Por todo lo dicho, introducir la perspectiva de género y una mirada feminista en el acercamiento a las zonas rurales es una necesidad, porque no se está haciendo como se debería hacer, aunque cada vez se utiliza más. Si bien la historiografía en general, y especialmente la rural, la situaba en posiciones muy residuales en el pasado, ahora son sujetos históricos responsables, en parte, del devenir de los espacios rurales. En el 2008, cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Esto fue establecido por la ONU. Voy a terminar con un alegato final porque tengo como unas propuestas de, en mi opinión, dónde deberían ser los focos, dónde incidir, pero eso lo voy a dejar para el debate. Termino con este alegato final para no extenderme. Estamos en un momento clave para cambiar los discursos y las narrativas sobre lo rural hacia posturas más positivas, hacia la sostenibilidad de los municipios rurales. Hay que pensar que los pueblos tienen futuro, pero los pueblos necesitan avanzar como espacios más igualitarios, donde cada persona en sus diferencias y con sus proyectos vitales encuentran motivos para quedarse. Es que para tú quedarte en un pueblo tienes que tener motivos para quedarte, porque si no es que te vas. Quedarte y ser feliz, que son cosas diferentes, en ese deseo de encontrar nuevas formas de ser y de estar en los pueblos. Vamos a poner de moda ser de pueblo. Vamos a pasar del pueblerino a pueblerina a soy de pueblo, ¿no? Como de moda. Lugares donde se encuentran oportunidades de vida y donde sus gentes sientan que son ciudadanía de primera, donde merezca la pena vivir. Vamos a poner en valor la vida pueblerina. Lo que se vería desde otros puntos de vista como negativo, vamos a transformarlo en positivo, vamos a ofrecerlo, vamos a venderlo. Mirad, la cercanía en las relaciones, las redes de vecindad, la reciprocidad, la plaza como lugar de encuentro, los churros, el comercio local, el pan sobao, la tranquilidad, los hornos tradicionales, los productos locales, las huertas ecológicas, la gastronomía casera, las tradiciones populares, las raíces, el patrimonio natural, el aire puro, jugar en las calles, viviendas más asequibles, espacios abiertos, tomar el fresco, ir andando a todos sitios, conectar con la naturaleza, la artesanía, la presencia de oficios perdidos en la ciudad, el folclore. Eso sí, los pueblos deben ser sostenibles no porque beneficien o interesen al capitalismo como sistema económico, que también, sino porque la gente que quiera vivir en un pueblo, bien porque ya lo esté o bien porque se quiera ir a vivir, lo haga como ciudadanía de pleno derecho, en un espacio que le haga feliz, porque le procura bienestar y porque encuentra todo lo que necesita. Los pueblos tienen futuro, si en el centro ponemos a las personas. Muchas gracias. Este es. Bueno, pues ahora a mí me encantaría que, además, aprovechando que hay aquí personas de pueblo, podamos reflexionar juntas, porque este es un planteamiento personal que yo he hecho durante estos años, ¿no? Y a las conclusiones que he llegado, pero seguramente que otras reflexiones puedan ayudar también a, no sé, a ver otros puntos de... ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ha dicho la chica que funcionaría? Bueno, y si no es en un sitio pequeño que hablamos y nos oímos. No sé, a mí me encantaría que pudiéramos hablar, no sé, la gente que es de ciudad, cómo ve la vida en los pueblos, qué cosmovisión, qué imagen tiene de los pueblos, y la gente que vive en un pueblo o es de pueblo, cómo lo piensa, cómo lo siente, cómo lo vive y cómo lo sufre. Creo que eso es importante. Y luego, si os parece, pues en el debate pues voy introduciendo algunas cosas de las que a mí me parece donde hay que poner el foco
desde mi punto de vista. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Ainara, me he ido a vivir a Yeste hace 3 años y mi visión personal, con la experiencia que tengo, yo he sido de ciudad y me he ido a vivir a un pueblo más pequeño, después de vivir en Barcelona, después de buscar experiencias laborales, aparte estudiar aquí al lado en la Escuela de Arte, y por primera vez he podido hacer un negocio, me he dedicado a la fotografía, que lo he estudiado, y yo he encontrado muchos apoyos. Está claro que no es fácil, porque a mí no me conocía nadie en el pueblo, no tenía contacto directo con la gente y es difícil hacer un poco de hueco. Pero por mi experiencia personal, alquiler barato, comida muy buena, oportunidades de emprender que en la ciudad o en otro sitio no la tenéis, porque el ayuntamiento me pone una oficina por 3 euros el metro cuadrado de alquiler. El ocupación local de la ciudad de Segura me apoya y sí que es verdad que yo creo que como joven, bueno, yo estoy a punto ya de pasar de la franja de joven, ya con 35, pero creo que hay una problemática con la gente que llega y se va. Creo que es muy fácil llegar, creo que después de pandemia, mucha gente llega, pero no llega a conectar con el entorno y creo que la problemática es cómo hacer que esa gente se arraigue y cómo hacer que esa gente se permanezca, tanto con oportunidades laborales, porque muchas veces te dicen, bueno, ¿y tú qué has venido aquí? ¿Qué haces aquí y de qué vas a vivir? Yo tengo claro que en mi caso es algo especial porque yo directamente fui con la idea clara de que quería vivir en la montaña, quería vivir en Yeste y me daba igual trabajar de camarera, de fregar platos, limpiando casas o lo que me tocase. Y poco a poco vi la oportunidad de que para que mis fotógrafos hacen falta fotografía para el turismo rural, hace falta fotografía para negocios, hace falta fotografía para muchas cosas y más ahora en la temporada en la que estamos de redes sociales, etc. Pero sí que hablando con otras personas, que no son el mismo caso que yo tengo, que aparte también como que esas personas se ven todas en el sector servicios y se ven obligadas a trabajar en hostelería o para turismo rural en unas condiciones que, bueno, más o menos, mucha gente que venía con idea de quedarse, he visto cómo se iban. Y sí que es verdad que a la hora de tener un entorno joven, mi vida social con gente de mi edad no la puedo tener en mi pueblo. Y eso también es una problemática. Te obliga a estar un poquito más aislado en ese entorno, pero sí que es verdad que con las asociaciones de mujeres, con las mujeres de mis vecinas y todo eso es más transversal en cuanto a edad. Y la que me ha ayudado a tejer y a hacer un sitio ha sido desde la asociación de mujeres y las mujeres que estaban cerca. Bueno, o sea, muchas gracias. Yo también, bueno, te dije que también vivo en un pueblo. Nos fuimos a Villo hace 3 años, a Tolosa, pedanía de Alcalá de Azúcar. Y bueno, por nuestra parte también un poco así, una muy buena recibida. Gente joven en pueblos que esté dispuesta a trabajar es bien acogida enseguida y a poco que se mueva va a encontrar muchas oportunidades. De hecho, nosotros, antes de que yo empecé a trabajar aquí, estuvimos llevando el bar de la aldea y hay retos por supuesto, sobre todo lo que hablabas antes de los cotilleos, el que dirán, las guerras de bandos familiares que llevan siglos y siglos y siglos, que vienen de lejos y que ya ni se acuerdan porque están enfadados los que están implicados. Pero por encima de todo esto es una tranquilidad a la de vivir en un pueblo. Nos faltan cosas básicas. Bueno, Tolosa es una aldea muy pequeñita y no tenemos transporte público por descontado, no tenemos centro sanitario, sino además que viven bastantes personas mayores. Antes sí que había, hace unos años, pero lo quitaron. Y bueno, comparto muchos de los retos que has expresado
convivencia, de cómo hacer que la gente se quiera quedar, porque muchos van y vienen de paso, están un año, se quedan trabajando en casas rurales, pero no les convencen, porque además son trabajos bastante duros los que hay en el turismo rural. Y sí, comparto todas esas inquietudes que has planteado, desde luego. Fijaros que desde la antropología se busca la singularidad del ser humano, ¿no? Y se da importancia a la diferencia, pero yo he detectado, y de hecho es que en las veces que he participado en congresos de antropología siempre he dicho, pero es que el ámbito rural es singular y no se estudia. Si acaso se ha estudiado algo más, de verdad, ha sido por la antropología, por esto de rescatar el patrimonio, el folclore, las tradiciones, ¿no? Pero es que los ámbitos rurales hay que estudiarlos porque son singulares. Y cuando una persona tiene la experiencia de pueblo, tú no puedes contarle a una persona de ciudad lo que es ser de pueblo, porque de verdad hay que sentirlo, hay que pensarlo, hay una película que se llama Bodegón de Fantasmas. Bodegón con fantasmas, que la ha hecho un chico manchego, que os la recomiendo, es humor manchego, y uno dice, y retrata mucho las cosas de los pueblos. Y yo me preguntaba, cuando la veía, digo, si es que esto no lo entienden en Barcelona, que estamos en el mismo país, pero es que hay que entender lo que pasa en los pueblos. Es diferente, es singular, pero hay que tenerlo en cuenta. Por eso a mí me da mucha rabia, porque los pueblos no se han estudiado ni se han tenido en cuenta, y es verdad que hay un centralismo en las ciudades, como mirarlo todo a nivel general, como desde los ojos de la ciudad, ¿no? Y a mí no me cabe la menor duda, de verdad, me da lo mismo uno de un grupo político que de otro. Algunos políticos, algunas políticas, si vivieran en un pueblo un par de meses, se irían a los senados, a los congresos y a las comisiones europeas a decir, uy, estamos totalmente equivocados, algunas de las cosas que estamos planteando no conectan en absoluto, es que no calan, no, hay que escuchar a la gente. Que bueno, yo no soy de pueblo, soy de aquí de Galicia, pero... Hola. Bueno. Que yo no soy de pueblo, pero soy de aquí de capital. Y bueno, mi familia siempre ha sido de allí. Y yo desde pequeña ya decía que yo no era de aquí, que yo era de allí. Yo siempre he tenido una manera muy fuerte a mi pueblo y cada vez más. Pero sí, creo que últimamente he pensado mucho al terminar mi formación, irme a un pueblo a vivir y construir una comunidad allí de redes, con mi proyecto artístico. Pero es eso, es que la palabra es reto, porque lo veo muy complicado y creo que no está... La vida que se nos enfoca no está preparada para realizarse en un pueblo, nada más que con el transporte público, y ya no a las grandes ciudades como has comentado antes, sino que en las muy grandes ciudades, porque muchas veces ni siquiera en Albacete, que tenemos aquí un poquito de todo, ¿no? Se tiene en cuenta como una ciudad. Parece que si no te vas a Madrid, Barcelona, y ya en últimas Valencia, para que no te puedes hacer tu hueco. Y creo que eso es un poquito también lo que hay que trabajar, ¿no? Hablar como que sea más atractivo, pero ya no solo por su nivel turístico ni por su nivel, sino que sea atractivo a nivel de quiero vivir allí porque creo que mi vida va a ser mejor allí, o simplemente la quiero tener allí, que de verdad voy a tener oportunidades, que no voy a tener que ponerme a trabajar de lo que sea. O sea, me parece normalmente lo que has dicho tú, de que te daba igual, ¿no? De que a qué dedicarte. Pues sí que a veces es un poco utopía, pero me gustaría también dedicarme a algo de lo que he estudiado y me he formado y he pagado para poder llegar a eso, ¿no? Entonces, también como que se abran nuevas
formación y nuevos oficios, manteniendo los antiguos, que nos permitan a los jóvenes poder estar en un pueblo y mantener, no de la misma manera, porque si no sería horrible, pero un poquito nuestra vida que podríamos tener en la ciudad, en el pueblo, con los beneficios del pueblo y quitando esos impedimentos, ¿no? Y yo ahí sí que me iría de cabeza a cualquier lugar de lo que se llama la España vaciada. Mirad, precisamente una de las cosas donde yo creo que hay que hacer hincapié, a ver, las personas necesitamos trabajar, necesitamos tener un empleo remunerado, porque si no, no podemos vivir, lógico, hombres y mujeres. La cuestión es decir, en un municipio pequeño, ¿qué oportunidades hay de empleo? Efectivamente, antes era solamente el campo, pero uno de los retos también es diversificar la economía. Es decir, ¿qué puede ofrecer cada pueblo desde esos diagnósticos locales? ¿Qué oportunidades, qué nuevos nichos de empleo podemos encontrar en los pueblos? ¿Vale? Porque dices, yo empresaria no quiero ser, yo no quiero poner un comercio, yo no quiero poner tal, yo no quiero tal, pero ¿qué puedo yo inventarme? Creo que a lo mejor falta mucha creatividad a la hora de diversificar y generar nichos de empleo. Sí que es verdad que, y voy a otra de las cosas clave, no puede haber, en el 2025 no puede haber brecha digital. O sea, en cada punto del territorio español tiene que haber Internet. ¿Por qué? Porque muchos de esos nuevos trabajos que se están dando son a través del teletrabajo, en tu casa, tranquilamente. En Letour lo están haciendo, están promocionando que la gente se pueda ir allí a Letour, incluso creo que hay medidas por parte del ayuntamiento o no sé si era del propio cantero de Letour, ¿no? Lo que decíamos de la implicación empresarial, el propio cantero de Letour está promocionando casas para que la gente se vaya allí y que desde su ordenador con Internet, clave, tú puedas trabajar en una empresa que sea de Sudáfrica, da lo mismo. Entonces, lo importante es acabar con la brecha digital. Eso no puede ser. O sea, yo que soy de Ossa de Montiel y voy a las lagunas de Ruidera, es que a veces yo no tengo teléfono en las lagunas de Ruidera. Pues vete a Riópar o vete a Nerpio o vete a otras zonas de Cuenca. O sea, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque eso facilita, y de hecho es que el COVID fue una oportunidad, ¿no?, de que yo pueda trabajar, disfrutar de todo lo bueno que tiene el pueblo y tener un empleo remunerado, fundamental. Luego también sí que es verdad que para la gente que está allí, que tiene tierras heredadas, hay que ver el relevo generacional. Lo que está claro es que la alimentación viene de la tierra, de los viveros, el ganado del campo, en fin, que todo eso hay que intentar mantenerlo, ¿vale? Y sabéis que muchas mujeres en esos circuitos cortos de comercialización de repente no quiere ser ganadera, pero sí que le interesa la producción de quesos o la producción de productos lácteos o la producción de cosméticos a partir de productos lácteos. Ahí está el empleo, la diversificación y la creatividad, que yo creo que en los municipios está ahí, por supuesto, apoyado, que para eso hay dinero europeo que llega para los nuevos negocios, porque tú en una tienda aquí en el centro de Albacete vendes X y en tu pueblo vendes otro X, ¿no? Vas a vender menos, pero a través de Internet puedes hacerlo. Por ahora eso. Ahora ya os digo algunas cositas más, pero bueno, lo de la brecha digital, eso no se puede permitir. No puede ser que tú te quieras ir y no puedas trabajar porque no tienes Internet. Que pongan dinero. Si estamos con la sostenibilidad del mundo rural, mete 8 millones de euros para que ningún pueblo de España le falte Internet. 8 millones de euros. Pues 8 millones de euros. Ya está, si es que no hay más. Nada, primero muchas gracias por la presencia, Soledad. Quería preguntarte, como antropólogo, por las identidades del pueblo. Has dicho lo de, has puesto el acento en lo de ser de pueblo, ¿no? Para los que hemos estado en pueblos, pero no somos de pueblo, creo que es compartido para muchas de nosotras, hemos tenido dificultades para ser de pueblo. 4 años recuerdo de vivir en un pueblo pequeño, 800 habitantes, yo creo que el motivo principal, hablando con todo el tema
no era de pueblo. O sea, que yo no, ¿El qué? Que no era de pueblo, que yo no era de pueblo. Ah, te sentías forastero. Eso es, la sensación de forastero me acompaña siempre. Y claro, si estamos hablando de nuevas ruralidades o maneras de estar, bueno, no hay relevo nacional y quizá debería haber un éxodo rural a la inversa, desde las ciudades a los pueblos, etc. ¿Cómo se te ocurre a ti, en este concepto tan complejo de la antropología, de la cuestión de la identidad, de cómo generar nuevas maneras de ser de pueblo? Porque ser de pueblo es una cuestión que va de linaje, ¿no? Y de hecho, a día de hoy, la opción que se plantea encima de la mesa en mi casa, en mi familia, es porque nos gusta el campo, es vivir en la aldea de mi pareja, que pareciera que sí que te da la puerta de entrada a vamos a vivir aquí porque somos de aquí, ¿no? Aunque sea de manera política, vamos a decir. Entonces, bueno, me interesaba. Una de las cosas que tengo aquí, precisamente como propuesta donde hacer hincapié, es que hay que, efectivamente, tú llegas a un pueblo y al final la identidad la vas construyendo con muchas cosas, ¿no? Y en el momento que estés en el pueblo, tienes un empleo en el pueblo, vas a comprar en las tiendas del pueblo, llevas a tus hijos, a tus hijas a la guardería del pueblo, vas al centro de salud con gente del pueblo, te apuntas a una asociación de gente del pueblo y al final participas en muchos espacios de relación del pueblo, a ti te da lo mismo que te sientas de pueblo un 10, un 9 o un 8. Yo creo que lo importante es que tú quieres estar en el pueblo y estás en consonancia con la gente del pueblo. Entonces, tú te sientes integrado, te sientes incluido, porque el pueblo a ti te abraza, te quiere, tú puedes hacer ahí tu vida, conectas con los padres y las madres por tus hijos o tus hijas, conectas con la asociación de cazadores porque resulta que cazas, ¿no? Y estás en la fiesta del pueblo y resulta que hay comparsas o peñas y tú estás en una peña. Eso es lo que pasa en los pueblos. Entonces, yo sí que he visto, también es cierto que hay gente que después de 40 años de estar en los pueblos dice yo soy forastera y el resto de la gente le dicen la forastera que vino de Toledo, la forastera, y lleva 40 años ahí, ¿no? Pero yo pienso que tiene que ver con como cuando vas tú a otro país y haces el esfuerzo de estar, de ser feliz, de integrarte y de estar en los espacios de relación. Yo una de las cosas que tenía aquí para hacer hincapié es que desde los ayuntamientos se tienen que generar procesos comunitarios donde crear relaciones. Yo creo que una de las claves es, aparte de que tiene que haber en los pueblos, en mi opinión, personas que tengan la metodología del proceso comunitario. Y no solamente hay, en algunos pueblos hay agentes de desarrollo local que se dedican a buscar subvenciones y hacer actividades, ¿no? Pero otra cosa es dinamizar al pueblo. Yo pienso que el pueblo lo tienes que unir, porque al final la gente crea esa identidad en torno al patrimonio, en torno al folclore, en torno a sus entornos naturales, en torno al pan sobao, en torno a las gachas, a las migas, al baile manchego. Todo eso crea identidad y entonces una persona tiene que tener ganas de llegar y realmente embeberse de todo eso y de estar feliz. Yo pienso que si tú estás feliz, da lo mismo de que tú digas, pues no me siento al 10 de pueblo, bueno, pues te sientes al 9, pero tienes que entrar en esos círculos de amistad y de relación fundamental. Por eso, de hecho, es que yo creo, mirad, como estamos por la labor de poner toda la carne del asador, en todos los pueblos, a ver, tiene que estar unos políticos y unas políticas que crean en el pueblo, que sean de pueblo. Vosotros sabéis que hay pueblos donde hay políticos y políticas que son de la ciudad, pero van a gobernar de vez en cuando al pueblo. Fatal, no puede ser. Hay que ver fórmulas para que siempre alguien que esté gobernando un municipio sea del propio municipio y que genere y que sepa y que tenga formación en cómo dinamizar tu pueblo, porque hacer actividades y que la gente participe no es dinamizar tu pueblo. Entonces, ayuntamientos preparados en desarrollo comunitario, grupos de acción local, que hay 6 en Albacete, que se paseen más por los pueblos, que pateen los pueblos y que también estén formados en desarrollo comunitario, en movilizar a la población. Y la figura del agente de desarrollo local, que en muchos municipios está, pero en otras no está, donde está muchas veces se dedica a generar
haber financiación para hacer cosas, pero tampoco se hace trabajo comunitario. Trabajo comunitario, que la gente se una en todo lo interesante de su pueblo, en esos comunes que quieren preservar. Me parece fundamental. Y ahí nadie se va a sentir mal, ni se va a sentir forastero. Yo creo que no. Gracias sobre todo esta conferencia tan bonita. Yo vengo de pueblo, pero vivo muchos años ya en Albacete. De 6 hermanos, tan solo se quedó uno a vivir en el pueblo. Bueno, pues con el tema agrícola, o sea, quiero decir que no. Claro, en una época en que había muchos nacimientos y pocas posibilidades de trabajo, pues la mayoría de la gente, una vez que hicieron algo de estudios o sin estudios, pues se iban a buscar el trabajo a otros sitios porque no había que salir fuera, sí o sí. La gente al pueblo vuelve ahora también, y en muchos pueblos me imagino que pasa eso, con los pueblos pequeños, que vienen de fin de semana, de vacaciones y poco más. Claro, es que es muy difícil. También los que viven allí también dicen, mira, la Diputación pone el dinero para que se hagan las fiestas el verano, el viernes, el sábado y el domingo, y de cara a que tiene gente, bueno, que a lo mejor tiene raíces aquí, pero que viene de fuera, ¿no? Pero también se sienten un poco fuera de, como diciendo, ese dinero no está invertido para nosotros, sino para los que vienen, que está un poquito tiempo, que son qué bonito el pueblo para estar allí de ocio y ya está, pero no va a pagar. Y luego, en referente a las mujeres, si ahora se queda alguien allí joven, algún agricultor o demás, pero siempre es hombre, no se nos ha dado esa iniciativa. No, quiero decir que en nuestra época, por supuesto, las mujeres, como que lo de campo sería lo último, pero ¿por qué no habrá mujeres que les guste coger el tractor? Habrá mujeres que les guste labrar el campo y eso, sin embargo, yo en el pueblo no lo veo. Si alguna iniciativa hay en ese aspecto, es de chicos. Jóvenes y pocos. Claro, la ley sobre titularidad compartida un poco lo que pretendía era eso. Por un lado, animar a visibilizarse a las mujeres que ya estaban y que pudieran entrar otras, pero con plenas condiciones, ¿no? Que de repente alguna hija dijera, pues papá, déjame un trozo de tierra que yo quiero estar, ¿no? Y visibilizarse. Pero sí que es verdad que tradicionalmente las mujeres han estado fuera de esas titularidades y esa responsabilidad. Siempre ha sido como algo muy residual. Las mujeres han ido a coger lentejas, a coger garbanzos, a podar, a poner viñas y a hacer todo. Lo que pasa es que ha sido de una forma muy invisibilizada, trabajando como mulas. Pero ahora que todo está más mecanizado, yo por ejemplo te diré que mi hermana es gerente de una empresa agrícola en Osa de Montiel y ya ha hecho el relevo generacional. Entonces, bueno, pues tiene que ser atractivo realmente, pero no podemos pensar desde una visión de género que el campo solamente le gustan a los hombres o que los tractores solamente le gustan a los tractores. Lo importante es que cada mujer pueda desarrollar su proyecto vital tal como quiera en el pueblo. Quien quiera ser tractorista, que lo sea, porque hay mujeres tractoristas y mujeres ganaderas y mujeres que llevan su leche para allí y para acá y mujeres... Eso es lo importante, yo creo, ¿no? Y luego el tema de las diputaciones con la festividad, estoy totalmente de acuerdo. Es que hay que hacer pueblo y por eso los ayuntamientos tienen en su obligación, en mi opinión, hacer pueblo. Por eso es que, claro, al final se ponen... En los pueblos no siempre hay gente para presentarse en las listas, ¿no? Y al final se entra gente, pues eso, que es de la ciudad o que gente que no está preparada, pero yo apuesto por personas que estén preparadas y que de verdad hagan esa dinamización del pueblo durante todo el año y crean en su pueblo y lo quieran
y se sienta de pueblo y sea de allí y no espere a gastar, como en algunos pueblos, el 80 o el 90% del presupuesto en la fiesta del pueblo y el resto del año, porque una de las cosas, mira, yo también lo tengo aquí apuntado como fundamental. A mí me parece que la gente que vive en el pueblo o la gente que pueda pensar irse debe tener los servicios básicos cubiertos. O sea, ¿cómo yo me voy a ir teniendo chiquillos sin un centro de salud a mano, con un hospital a 1 hora, sin guarderías o colegios que yo pueda conciliar? Es que yo sé de guarderías que abren a las 9 y cierran a la 1. ¿Qué conciliación es esa? Sabiendo que las mujeres son las que más necesidad tienen de conciliar. Entonces, tiene que haber servicios de calidad, sanitarios, educativos y tal. Hubo una propuesta de un grupo político hace unos años diciendo que iban a legislar para que no hubiera ningún hospital ni ninguna parada de tren a más de media hora, ¿no? De una forma para vertebrar el territorio. Bueno, pues yo me voy a un pueblo, tengo un centro de salud de las 24 horas, tengo recursos educativos para conciliar, que yo me pueda ir a trabajar y mis hijos, mis hijas estén bien atendidos, pues como lo hacen aquí, dejar a los chiquillos y volver por la tarde cuando sea. Puedo a lo mejor vivir ahí e ir a trabajar a media hora a un pueblo de alrededor, o trabajar en el pueblo, pero si no tengo los recursos básicos, no. Eso es fundamental. Entonces, que pongan pasta, que pongan dinero. ¿Tanto preocupa los ámbitos rurales? Millones de euros. Me parece básico. Perdona, mira, yo no necesito. Yo creo que es un problema de educación, que no ha estado hasta ahora. No hemos tenido una educación para tener unos ciertos trabajos las mujeres, pero yo creo que eso está avanzando muchísimo. Yo me ha hecho gracia porque la chica que ha dicho que se iba al pueblo, allí, pero yo soy de allí, y me hace mucha gracia porque yo siempre cuando hablo de allí, hablo del pueblo. Yo vivo allí, y allí es una ciudad que tiene más de 31.000 habitantes. Ahora tendrá un poquito más porque ha habido bastante gente, pero nos sentimos de pueblo, porque no es muy grande, porque es el pueblo y 12 pedanías. Entonces cada pedanía se siente también distinto al pueblo de allí, y sin embargo son de allí. Pero yo tengo amigas que viven en Agra, que viven en Iso y se sienten más de pueblo siendo el mismo pueblo. Entonces yo creo que es un problema de educación, y desde que yo me siento del pueblo y me siento estupenda, y yo cuando digo, yo soy del pueblo, me dicen, pues ya es una ciudad, pero es que incluso los de Albacete cuando hablan de Almansa o hablan de Villanueva o hablan de allí, hablan de los pueblos, que está muy bien, que no es algo ofensivo, pero yo creo que las mujeres están avanzando mucho. Tengo amigas que van con sus tractores, viven en estas pedanías que te digo, o tienen tierras en Yeste y van y cogen la oliva y la llevan a hacer el aceite y tal. Y yo creo que se está avanzando mucho, aunque ya da mucho. Yo creo que lo que has dicho tú, pues el tener internet, de tener una serie de recursos que se acercan. Las mujeres conducimos, ahora ya la mayoría, y yo un día me quiero ir a Albacete, estoy en el cine, quiero ir a una obra de teatro o a un cine o a tomarme 4 cubatas y quedarme aquí para conducir. Y lo puedo hacer porque estamos a 40 minutos, a 45 minutos. Por eso en la zona, en el mapa de despoblación de Castilla-La Mancha, las zonas periurbanas, por ejemplo, Chinchilla crece. Chinchilla está catalogado como periurbano y La Gineta como periurbano. Y no está creciendo. ¿Por qué? Porque están cerca de la población. Pero sí que es verdad que es una cosa que es fundamental. Mirad, una mujer de pueblo, socializada de pueblo en los roles tradicionales, si tiene que cuidar, yo he trabajado gran parte de mi vida en ámbitos rurales, si tiene que cuidar a su padre, a su madre, a su suegro y a su suegra y al tío soltero, esa mujer nunca va a salir a trabajar. Entonces, fundamental, servicios de conciliación. Es que un pueblo, pero también una madre, una mujer debe querer, y lo debe poder hacer, ser mujer trabajadora en lo que quiera.
o en lo que pueda, pero poder trabajar. Puede querer y lo debe hacer ser madre, y puede querer y lo debe hacer poder tener a sus personas mayores enfermas cuidadas y no sentir el control social y el peso de tener que hacerlo. Eso es fundamental. Mientras que eso no se solucione en los ámbitos rurales, la sostenibilidad va a ser tal, porque personas que llevan décadas estudiando los ámbitos rurales, como os he dicho, Luis Camarero Rioja, Fátima Cruz y Rosario San Pedro, dicen que las mujeres se largan de los pueblos. ¿No quieren estar? Es que yo me he encontrado con gente que tenía en su casa a su padre, a su madre, a su suegro y a su suegra, al hijo divorciado y a los nietos. ¿Dónde va esa mujer? No va ni la pobre ni al hogar del jubilado a echar el bingo, porque no puede. Entonces, claro, es muy importante. Entonces, inversión total y absoluta en servicios. Mirad, un servicio en la ciudad es rentable, en un pueblo quizás no es rentable porque lo utiliza menos gente. ¿Y qué? ¿Y qué? Es que resulta que si estamos haciendo ciudadanía de primera, es ciudadanía de primera. Y si preocupa tanto el ámbito rural, ponte con el ámbito rural. Y si resulta que un recurso en un pueblo lo utiliza la mitad de gente, no te fijes en el dato. Fíjate en la cualidad, que a lo mejor has facilitado con un servicio de conciliación de menores en condiciones que 10 mujeres del pueblo hayan pensado que pueden trabajar. Entonces, eso es lo que nos está pasando. Entonces, claro, a mí es verdad que hay un marco legislativo y por eso yo quería que vierais que hay mucho marco legislativo. Pero es que eso no sirve de nada si eso, quien marca la estrategia de acción son personas que no pisan los pueblos, lo primero. Y lo segundo, falta presupuesto. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Yo tengo con lo que estamos hablando, creo que no únicamente es que las mujeres en los pueblos estén relacionadas con el mundo de los cuidados. Creo que eso pasa a nivel nacional, pasa aquí. Sí, a nivel mundial. Entonces, tenemos un problema de raíz, es mucho más grande solamente que el mundo rural, sino en la posición de la mujer en cuanto al cuidado. Porque dependiendo de mi familia, yo creo también que es un poco, me suena a huida. La mujer que se va del pueblo se va para estar lejos de esa responsabilidad de cuidado. Igual que podría ser de aquí de Albacete a cualquier otra parte de España, o cualquier otra parte de donde se quiera ir, ¿no? Entonces, creo que hay una cosa mucho más grave en profundidad, que no se va a resolver solamente tratando la problemática que hay de mujeres en la zona rural. Porque me quiero explicar mejor, pero es como que si consideramos que la mujer, por muchos servicios que tengan de conciliación, se sigue encargando porque su padre no se encarga, porque su hermano no se encarga, y le toca a esa persona ese cargo de una madre enferma o del padre enfermo o de cualquier persona de familia y hacerse cargo, porque tenemos por cultura ese sentimiento de yo soy responsable de llevar esto encima, es como una cruz. Entonces creo que eso se tendría que hablar más. Yo lo que creo que falta es, yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo sobre violencia de género en ámbitos rurales, los elementos de protección. Y lo que se vio, de hecho es que en el 2020 se publicó un trabajo de FADEMUR, de una de esas federaciones de asociaciones de mujeres rurales, diciendo que las mujeres rurales tardan creo que 30 años en denunciar la violencia de género. Vamos a ver. Por eso la Agenda 2030, y lo he puesto, es es algo mundial. O sea, la posición de las mujeres, la Agenda 2030 a nivel mundial lo pone entre uno de sus objetivos, la igualdad de género. ¿Qué es lo que hace falta? Más sensibilización en igualdad. En los pueblos se hace muy poca. Muy poca. En algunos pueblos te diré que, por ejemplo, no hay asociación de mujeres, sigue siendo de amas de casa. Y en muchos pueblos las amas de casa lo que hacen son comidas y viajes. Los centros de la mujer, y esto yo lo constaté cuando hice este trabajo de violencia en los ámbitos rurales, no llegan como deberían llegar a los municipios. No deberían llegar, no están llegando. De hecho, es que yo fui a Toledo y había pueblos donde nunca llegaba. Y a las mujeres le decían, pues si quieres, ven tú. Y la mujer le decía, pero es que yo no puedo ir al pueblo de al lado, es que no tengo coche.
que alguien te traiga, que te traiga tu marido, pero si es que voy a denunciarlo por violencia de género. Eso me lo encontré yo hace unos años. Entonces, es que hay un problema estructural a nivel mundial. Por eso, cuando he hablado del marco concreto de las mujeres, he hablado de la violencia, de la de igualdad nacional y regional y contra la violencia, porque son elementos clave. Es que en los pueblos no se está haciendo sensibilización para la igualdad de las mujeres. No se está haciendo, en mi opinión, como se debería hacer, porque no se llega y porque muchas veces se hace en colaboración con las asociaciones de amas de casa, que son mujeres muy mayores, que tampoco tienen relevo generacional y que muchas veces en su programación del año tienen las comidas, los viajes y una charla. Entonces falta mucho, claro. A ver, los hombres siempre son los privilegiados, son los que no quieren cambiar. Quiero decir, a un hombre le viene muy bien que su mujer cuide de su padre y de su madre y que su mujer esté en las tareas domésticas para cuando esta persona llegue. Estamos hablando de pueblos que son más tradicionales y los roles de género también son más tradicionales. Entonces hay mujeres que se van a hacer algo siempre y cuando sus otras tareas naturales estén hechas, cuidados, y entonces se acuestan a las 12, se levantan a las 6, lo dejan todo preparado, la logística, y entonces se van a trabajar 3 horas a limpiar una casa rural, por ejemplo, y otras 2 horas a limpiar una casa, pero todo lo demás controlado. Estamos hablando de espacios más tradicionales, claro, estos espacios que limitan y constriñen a las mujeres. Hace falta mucha pedagogía todavía. ¿Sabes si, por ejemplo, ahora lo he comentado con Vicky, por ejemplo, técnicas como tú, antropólogo, gente que hace estos estudios, se os pide opinión, tú con compañeros tuyos o no sé, se os pide opinión para que recopilen ellos una serie de datos? Me refiero a los ayuntamientos, Pues mira, te diré, fíjate, qué cosa más curiosa. Mirad, sobre antropología rural hay muy poco hecho. De hecho, es que os contaré la anécdota, y no es por dármelas, porque no, pero cuando vino Rosario San Pedro, esta persona que os he dicho, que es una de las que más ha estudiado los ámbitos rurales en España, es profesora de la Universidad de Valladolid, lleva 40 o 50 años estudiando. Me pedí el día del trabajo para ir a verla a la universidad. Vino hace 2 meses o 3 en unas jornadas que hizo la universidad sobre mujer rural. Terminó hablando de mi tesis doctoral. Y hizo una presentación diciendo en cada década todo lo que se venía estudiando, y dijo que estamos en un momento en el que nos tenemos que fijar en el conocimiento que se está construyendo desde la antropología, porque hay muchas cosas que no están funcionando y la antropología está ofreciendo nuevos puntos de vista, nuevos enfoques y tal. Y de repente veo que empieza a hablar de mi tesis. Se la estaba leyendo. Entonces, que luego en los gobiernos, estoy hablando de una profesora universitaria, ¿no? ¿Qué tal? Los gobiernos tienen que ponerse las pilas. Mirad, en cuanto a las explotaciones, la titularidad compartida, están desesperados porque no saben por qué no está funcionando. En España, en total, hay solamente, creo que había 15 o 20.000 explotaciones susceptibles de que la mujer que lleva toda la vida trabajando hubiera salido a flote, dándole la oportunidad de decir, con la titularidad compartida pagas tu seguridad social, podéis ser 2 los titulares, con 2 seguridades sociales, que te va a quedar paro y tal. Bueno, pues no está funcionando. En toda España hay solamente 1.386 titularidades compartidas. En Castilla-La Mancha 261 y en Albacete 47. Y la están valorando pues como un fracaso porque no esperaban que fueran tal. Yo, en un sitio donde había responsables de la Consejería de Agricultura, en unas jornadas que vinieron aquí a Diputación, dije algo tan básico como: ¿estáis reflexionando el por qué esto no está funcionando? ¿Estáis pensando en qué elementos no están facilitando a que las mujeres se estén incorporando como titulares, que están trabajando en el campo las mujeres,
Pero no, ¿por qué? Bueno, además pusieron un vídeo que yo remarqué y dije, mirad lo que ha salido en el vídeo. Ellas mismas yo creo que hicieron el vídeo y ni se dieron cuenta. Una mujer que era titularidad compartida, pero se levantó antes que su marido a preparar la ropa a los chiquillos y el desayuno. Luego se ve que se levanta el marido. Luego le dice al marido, vete tú ya, que ahora voy, que voy a llevar a los chiquillos a la escuela y a dar una vuelta a casa de mi madre. Y luego la mujer se fue a la titularidad compartida. Digo, han hecho el vídeo y no han captado ese detalle. ¿Por qué no está funcionando? Porque las mujeres dicen, ¿voy a trabajar doble? Pues no, lo que hago es que poco a poco me voy escaqueando del campo, al contrario, en vez de entrar más, voy escaqueándome porque yo ya bastante tengo, porque lo que estoy trabajando es el doble. Entonces, que no lo hagan, quiero decir, que no se pongan a pensar por qué no están funcionando las cosas. A ver, hay veces que lo que se está fomentando en los pueblos, a veces, en mi opinión, es ridículo. Feria de artesanía de las mujeres rurales. Esas mujeres están ahí ese día, pero luego tienen proyección en su negocio, hacen collares, hacen cosas de cuero, hacen no sé qué, hacen jabones. Esas mujeres tienen proyección, se pueden dejar su casa, sus maridos, sus hijos, sus padres mayores, sus madres. Si en el pueblo no hay centro de día para personas mayores, las residencias tardan lo que tardan. Encima yo, como buena hija, no quiero llevar a mi padre y a mi madre a una residencia. ¿Cómo me voy yo a trabajar con la papeleta que tengo? Pues yo participo ese día en la feria de artesanía con mis jabones, pero ahí me quedo hasta la siguiente feria, porque es muy complicado. El internet se va y se viene, me falta formación en internet, que no me la han dado, en fin, que fijaros todos los inconvenientes que hay, ¿no? Al fijar. Entonces, lo curioso y lo paradójico es que las mujeres son el motor y la solución a la sostenibilidad de las áreas rurales, y las mujeres están con estas papeletas todavía. En fin, muchas dificultades. Hablando de eso, hay muchos agricultores que viven aquí, porque su mujer trabaja aquí y, bueno, y van al campo. Y ellos se desplazan al campo. Eso, un poco. Pero están empadronados aquí. No, pues bueno, yo creo que... Si no están empadronados, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, pone que no existen. El tema de la agricultura tiene que estar ahí empadronados. Porque No lo sé, la verdad no lo sé, no lo sé. Y mirad, una cosa además que está pasando, yo lo veo en mi pueblo, no sabe Montiel, medio pueblo se vende. Hay como 20 o 30 casas viejas que se están cayendo y el medio pueblo se vende. Yo creo que con estas medidas tributarias, económicas y tal, que te desgravan en la adquisición de una vivienda, lo puedan conseguir, ¿eh? Pero es muy lamentable como partes del pueblo ya no vive nadie en calles enteras, se están cayendo. Y eso también está denotando, pues... Fijaros, y aparte yo, por ejemplo, escuchando a mi padre y a mi madre, el discurso es... perdido, está viejo, no hay nada, no se arreglan las calles, no hay de esto, es como un desánimo, ¿no? Estamos buscando la sostenibilidad y intentamos pensar en positivo, en el futuro, pero por el otro lado estamos diciendo... El pueblo está que se cae, las casas se venden, la gente joven se va, la gente tal. Entonces, bueno. Yo creo que en los pueblos está pasando un poco como con el turismo a nivel nacional. Se fomenta mucho las fiestas del pueblo. En verano, yo lo que conozco por lo de mi hermana, que en verano son festeros, son mucho bar. Y hay mucha gente que vive fuera y viene en verano, se pasa el verano y se utiliza el pueblo. Y a lo mejor no sé si tendrá servicio para tanta gente como hay, pero y luego en invierno pues se verá como se verá, porque se fomenta mucho eso, lo que las fiestas de verano y no sé si va un poco por ahí, creo que lo has dicho tú antes, que hay que mantener un equilibrio el año entero, no dedicar mucho. Sí. Y luego
A ver, el debate debe seguir, vamos a cortar ya, el debate debe seguir, los ámbitos rurales están ahí, es una preocupación grande, yo creo que muchas cosas se están haciendo bien, otras no tan bien, pero necesitamos de una reflexión profunda de por qué no están funcionando las cosas como deberían funcionar. Los pueblos se siguen despoblando, yo me he mirado estos días la población de gran parte de los pueblos de Albacete. Sorprendentemente algunos han subido este último año, otros están bajando, es bastante desigual, ¿no? Pero no terminan de arrancar pues porque al final la gente se quiere ir a los pueblos, pero con la total garantía de que va a ser feliz y de que va a poder desarrollar su proyecto vital como quiere. Creo que da un poquito todavía de miedo, pero yo creo que, no sé, pero que estamos en un momento de gran reflexión y que deberían reflexionar y deberían pensar qué es lo que no está funcionando, creo que sí.